Buenas tardes y bienvenidos a todos a esta presentación online del libro Empresa Familiar, una visión práctica, experiencias y modelos, organizada por la Asociación de Empresa Familiar Asturiana, AEFAS y Bacillero. Mi nombre es Jorge Calín y hoy tengo pues, el enorme placer de moderar este panel en el que vamos a presentar este libro que, bueno, voy a tratar de enseñar a cámara y que se vea bien con este ejemplar, con unos ponentes bueno, de excepción. Por un lado, pues tenemos a dos los autores de la obra. En primer lugar, saludo a Carlos Núñez. Carlos Núñez, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Carlos es consultor y conferencista en desarrollo de talento y empresa familiar y director ejecutivo del Centro Citibanamex para el desarrollo de la empresa familiar, estudios profesionales. Es licenciado en Administración por la Universidad Iberoamericana, distinguido con el reconocimiento Summa Cum Laude y además tiene una maestría en Administración por la Universidad de Stanford y cuenta además con otra maestría en Historia de México por la Universidad Americana. Contamos también hoy con otro autor de la obra, Mario de Gandarillas. ¿Qué tal, Mario? Buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes. Mario es socio de empresa familiar de Bacillero, lidera proyectos de mediación y redacción de acuerdos de familia, protocolos familiares, planes estratégicos familiares, sucesión, actos de socios y family office. Tiene una amplísima experiencia de más de 20 años dirigiendo proyectos de consultoría para familias empresarias en Europa y Latinoamérica. Y también como formador de profesionales de la consultoría pues, en más de 15 países. Y no por último y menos importante, Jorge Suárez, que es presidente de AEFAS. Jorge, bienvenido. Hola, buenas tardes, Jorge. Muchas gracias. Jorge Suárez, además de presidente de AEFAS, es consejero delegado de Impulso Industrial Alternativo y tiene una formación técnica que ha completado con programas de management, finanzas y dirección de empresas familiares por el Instituto de Empresa. Es ponente habitual en foros de ingeniería y economía y gestión de la empresa. Y también, bueno, aprovecho el momento para, bueno, agradeceros, Jorge, la colaboración en la difusión y apoyo de este acto a través de vuestra institución. Y, bueno, también especialmente agradecer a Julia López, la directora, pues, su estimable ayuda ya digo, en la organización de esta jornada. Antes de empezar a charlar sobre la obra, sí que a todos los asistentes os quería comentar que la presentación del libro, esta tertulia en formato mesa redonda que vamos a tener, durará en torno a 35-40 minutos más o menos, para luego, una vez que finalicemos, pues pasar al turno de preguntas y cualquier cuestión que tengáis, ya digo, podéis ir planteándola por el chat que tenéis en la aplicación a la derecha e incluso también, si por cualquier motivo no tuviese acceso al chat o no funcionase, por email también, al propio correo de la inscripción, podéis enviar cualquier duda y al final de la misma, como digo, pues se las plantearé a los ponentes de hoy. Pasando ya a hablar sobre el libro que acabo de enseñar, esta obra, Empresa Familiar, una visión práctica, experiencias y modelos, como su propio nombre refleja, yo creo que muy bien en el título, analiza desde una perspectiva muy práctica, valga la redundancia, con ejemplos cotidianos, basada en la experiencia que han tenido los autores, pues conflictos, situaciones con los que se han encontrado en su etapa profesional, asesorando pues a múltiples empresas familiares en varias cuestiones que luego iremos abordando durante la presentación. Una cosa también muy positiva es que no solo aportan su visión teórica, desde luego, y técnica fundamentada, sino que dan también su solución o posibles soluciones que se han visto a lo largo de su etapa profesional y que han puesto solución, para la otra vez, a ese problema. No quisiese dejar de empezar la presentación mandando un caluroso mensaje de afecto a todas las personas que nos ven y que esperamos que por la crisis que estamos viviendo a causa del COVID estén bien, tanto ellos como sus familiares y conocidos, porque, bueno, la verdad que vivimos un momento complicado, no solo desde el punto de vista sanitario, sino pues, también social y económico. Y yo creo que la primera pregunta que te quiero dirigir a ti, Mario, al hilo del COVID, ¿no? Al hilo de esta crisis del COVID que está impactando, ya digo, en la economía y en las empresas en general,
¿Cómo ves desde tu punto de vista, como consultor, como profesional dedicado a la consultoría de empresa familiar, esto está impactando en la empresa familiar? Si ves o no, que estáis teniendo algún tipo, o recibís, perdón, algún tipo de preocupación por parte de la empresa familiar, ¿no? ¿Cómo lo estáis percibiendo? Gracias, Jorge. Y gracias, Jorge, y a EFAS por habernos invitado a participar en este evento, ¿no? Respondiendo a tu pregunta, fundamentalmente el tema del COVID depende mucho de en qué sector estén los clientes con los que estamos trabajando. Incluso tenemos clientes que por el giro del negocio donde están, incluso han incrementado su facturación o su presencia. Pero fundamentalmente la gran preocupación que nos están transmitiendo en algunos casos es sobrevivir, porque les ha pegado de una forma muy dura, sobre todo gente relacionada con el ocio y con el turismo, y en otros casos es continuar. Y aquí es donde se ha puesto en valor la importancia de los consejos de familia. ¿Por qué digo que se ha puesto en valor? Porque muchas veces cuando algunas familias han incorporado este órgano consultivo o este órgano de apoyo en su gobierno corporativo, lo entendían como algo secundario frente a lo que es un consejo de administración. Y, sin embargo, las familias en esta situación han tomado decisiones complicadísimas, como ha sido reducir dividendos, suspender la política de dividendos, reducir sueldos o dejar de pagar los sueldos a los accionistas que son de la familia para proteger al resto de trabajadores. Y una cosa que hemos visto también que se está desarrollando desde estos consejos de familia es que las familias empresarias están utilizando el Consejo de Familia para definir nuevas estrategias de gestión del patrimonio no empresarial. ¿Y por qué digo del patrimonio no empresarial? Porque están utilizando este patrimonio que está fuera de la empresa en muchos casos para seguir soportando las necesidades económicas de la empresa que se está viendo muy afectada. Con lo cual, la principal consecuencia que yo saco, o la principal conclusión que yo saco, es que una situación de crisis, ya sea motivada por el COVID o por otra coyuntura, digamos, tan extrema como la que tenemos hoy en día, ha puesto en valor el Consejo de Familia como un órgano que representa y reúne a todos los accionistas, con independencia de que estén o no implicados en la gestión, para tomar decisiones que podrían ir incluso más allá de lo que es una competencia de un consejo de administración. Con lo cual, creo que en ese sentido, los modelos de gobierno corporativo sí han permitido agilizar la toma de decisiones, contando con el apoyo mayoritario y compartiendo la información entre los miembros de la familia. Carlos, en tu opinión, ¿cómo estáis viviendo esta situación en México? ¿Cómo creéis que está impactando, ¿no? Desde tu punto de vista en la empresa familiar, ¿no? ¿Cómo está generando o qué efectos está causando particularmente en las empresas mexicanas? Sin duda alguna que ha tenido efecto, Jorge. Hace unos meses hicimos una encuesta entre empresarios e incluimos también algunos consultores y nos encontramos con estos puntos. Mira, en primer lugar, ¿qué fortalezas han mostrado las empresas familiares mexicanas? Esta encuesta la limitamos a México. ¿Qué fortalezas han mostrado las empresas familiares durante esta pandemia? Fundamentalmente tres. En primer lugar, un mayor compromiso con su gente, no todas desafortunadamente, pero sí muchas, que las empresas institucionales. En segundo lugar, un mayor dominio del negocio que les ha permitido reducir gastos, como lo explicaba Mario, encontrar nuevas maneras de trabajo para seguir sirviendo a sus clientes. Y en tercer lugar, ha sido una gran fortaleza la unión familiar. Han recogido capital, como lo explicaba Mario, de familias cercanas. ¿Cuáles han sido las mayores debilidades? Señalaría tres. En primer lugar, la empresa familiar, al menos en México y creo que en todo el mundo, no ha desarrollado suficientemente todavía un buen plan de prevención de riesgos. No tienen bien identificados todos sus riesgos, ni tampoco planes para mitigarlos. En segundo lugar, la digitalización. Salvo las empresas familiares muy grandes, la empresa mediana y empresa pequeña familiar no han avanzado suficientemente en materia de digitalización. Ahora lo están haciendo a pasos agigantados. Y en tercer lugar, una insuficiente diversificación del negocio. ¿Qué aprendizajes han tenido? Pues que es necesario fortalecer su gobierno corporativo, han aprendido a trabajar desde casa y han entendido que es necesario fortalecer la innovación.
Y cuando les preguntamos, bueno, ¿y qué consejos tendrías para otras empresas familiares? Destacan estos consejos. Curiosamente y en primer lugar, la solidaridad con los empleados, con los proveedores y con las familias, tanto de los empleados como de los proveedores. Las empresas que hayan ejercido esta solidaridad saldrán fortalecidas después de esta pandemia. Desde luego hacer, si no lo habían hecho o no lo habían actualizado, lo que nosotros llamamos el FODA, el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, fundamentalmente orientado este análisis a mejorar la experiencia del cliente y a reinventarse rápidamente para acercarse a la vanguardia tecnológica y explorar otros negocios. Y finalmente, tener el valor para emprender el cambio que por años habían pospuesto. Estos son los principales hallazgos que encontramos en esta encuesta. Jorge, ¿qué tal? En tu opinión, y yo creo que particularmente, ¿no?, también como presidente de la asociación AEFAS y en calidad de consejero delegado, ¿no?, ¿cómo veis que está impactando esta crisis y quizás te diría particularmente en la empresa familiar asturiana, ¿cómo veis, ¿no?, esta crisis que está impactando fuertemente? Bueno, a ver, Mario distinguía por sectores. Estoy de acuerdo en que es una buena forma de hacerlo. Yo lo enfoco de otra manera. Distingo entre aquellas empresas a las que les ha cogido en una situación difícil para una crisis, entendiendo como tal, pues empresas con más deuda y menos caja, y aquellas que les ha cogido con una situación un poco más cómoda, que son aquellas que tienen pues buena caja y poca deuda. Las estrategias o las preocupaciones de ambos tipos de empresas son completamente diferentes. Las empresas que están en una posición más solvente, pues están preocupadas por otro asunto que no es menor, porque es que Europa ahora mismo está inmersa en una transición brutal, en un cambio de paradigma absolutamente tremendo, y por tanto esas empresas que tienen una posición más cómoda para afrontar el corto plazo están pensando en 6 o 8 meses y época post-COVID y qué voy a hacer yo para alinear mi compañía con las nuevas prioridades europeas, que como todos sabemos pues son pensar en verde y en digital. Y no hay otra. Y esto ha venido para quedarse además para muy largo plazo, ¿no? Y las segundas empresas, el segundo bloque de empresas, que son esas empresas que porque estuvieran inmersas en procesos de inversión o de crecimiento, pues les ha cogido con poca caja y más deuda, pues esas empresas atraviesan dificultades en el corto plazo y están más centradas en procesos de ajuste y reducción de gasto fundamentalmente, ERTES y el problema humano que eso genera. En algunos casos, pues, oye, pues desde luego tensiones familiares y en esencia, pues la solución para ellos está un poco, como digo, en reducir gasto, conseguir liquidez y acecharse hasta que amainen. Muy bien. Yo creo que al hilo de lo que comentabais que durante vuestras respuestas citabais el gobierno corporativo como elemento también a tener en cuenta ahora a causa del COVID. Comentáis en el libro, Mario, que desde la publicación de un informe Cadbury en el año 92, este elemento, si se lo puede llamar elemento o herramienta, ha irrumpido con fuerza en el mundo empresarial. Conceptos pues como la transparencia y la calidad de la información societaria, el equilibrio de poder entre gestores y propietarios de la empresa, la protección también de socios minoritarios. Pues, bueno, se ha demostrado con el paso del tiempo que contribuyen a una mejor eficacia y también, ¿no?, a un mejor desarrollo de las compañías. Aquí os lanzo la pregunta si es un elemento que es aplicable a todas las empresas por igual y en qué medida, en vuestra experiencia, esto tiene, digamos, cabida en la empresa familiar. Si habéis visto algún impedimento en el proceso de adaptación y en el proceso de introducir el gobierno corporativo en la empresa familiar, y si es que, ya digo, si es que habéis visto algún tipo de conflicto particular, qué solución o posibles soluciones, que desde luego no todo es blanco y negro, le habéis puesto a
a este problema? Jorge, yo lo que he aprendido a lo largo de todos estos años es que el concepto en sí de lo que es un buen gobierno corporativo es aplicable a cualquier empresa, familiar o no familiar, porque al final lo único que hace es defender la transparencia, la protección de los intereses de las partes, no solamente de los accionistas mayoritarios, minoritarios, empleados, sino también estamos hablando de clientes, proveedores, etcétera, etcétera. Lo que sí es importante cuando una familia empresaria quiere abordar la puesta en marcha de un modelo de gobierno corporativo es que sea muy consciente de que el gobierno corporativo, tal y como nos lo encontramos en los libros o en las grandes compañías cotizadas, tiene que ser objeto de cierta adaptación a su realidad. Es decir, yo distinguiría aquellas empresas familiares que se acercan por primera vez al gobierno corporativo cuando estamos, por ejemplo, en una primera generación, de empresas que están en segunda, tercera o sucesivas. Si somos capaces de adaptar el concepto del gobierno corporativo a la estructura familiar, a la generación, a cómo va a estar en el futuro repartido el accionariado, es posible beneficiar a las familias empresarias de todo lo bueno que tiene el gobierno corporativo sin involucrarles en un proceso excesivamente burocrático que puede tener mucho sentido en grandes corporaciones, pero que a lo mejor no tiene tanto sentido en empresas familiares medianas. Entonces, a partir de aquí, yo me encontraba, por ejemplo, en muchos foros donde la gran defensa, todo el mundo presenta como la gran solución para el gobierno corporativo un buen consejo de administración. Bueno, esto es una cosa que funciona muy bien en unos casos, pero por ejemplo, en primera generación, plantearle a un fundador un consejo de administración en el que su voto es uno más entre otros y tiene que compartir todas las decisiones, estando acostumbrado a haber hecho él y deshecho todo lo que ha querido hasta ese momento, pues a lo mejor hay que buscar caminos intermedios, como puede ser un comité asesor o un comité técnico, que le vaya preparando para lo que en una segunda, en una tercera generación puede ser un gobierno corporativo. Pero repito, el gobierno corporativo como concepto es sumamente aplicable a las empresas familiares y quizá, en mi experiencia, la mejor manera de empezar a abordar el propio concepto es desarrollando un esquema de reglas donde además de lo que es el gobierno corporativo en sí mismo, se hable de los demás intereses que puede haber en juego en unos miembros que, si no están unidos por el accionariado, lo van a estar en el futuro por herencia, siendo conscientes de que son socios que no se han elegido libremente, sino que son socios en que en cierto modo se ven obligados a convivir en un entramado empresarial y familiar porque van a heredar unas acciones, ¿no? Pero definitivamente el concepto es aplicable adaptándolo a la realidad de cada caso, que eso es lo más importante. Jorge, ¿qué tal? En tu opinión, ¿compartes lo que comenta Mario o incluso matizarías que probablemente en tu experiencia también en la empresa familiar asturiana hay algún tipo de particularidad o habéis notado alguna percepción por parte también de vuestros asociados? Bueno, yo creo que, como bien decía Mario, la gobernanza, a raíz del informe de Cadbury, pues los buenos principios de gobierno corporativo, es decir, pues la generación de una calidad, de una información de calidad, la transparencia en la gestión, a la búsqueda, cuando es posible, de independencia en los consejos. Yo creo que todo esto, con carácter general, es de aplicación a todas las empresas y las empresas familiares no son excepción en ello, porque en el fondo son buenas prácticas, ¿no? Son buenas prácticas. Ocurre que en España tenemos una peculiaridad y es que, pues no recuerdo, pero debe ser del orden del 95, el 97% de las empresas son microempresas. Es decir, empresas con menos de 9 asalariados, ¿no? Y yo pienso que, a pesar de que la gobernanza, el buen gobierno corporativo es de aplicación en todos los casos, la realidad es que su aplicación está mucho más presente en las estructuras grandes, que en nuestro país son muy pocas. Está mucho más presente en las estructuras grandes que en las pequeñas, lo cual también tiene un cierto sentido, porque al final el buen gobierno corporativo al final tiende a minimizar los daños que se puedan generar por malas prácticas, ¿no? Y los daños que se pueden generar como consecuencia de prácticas inadecuadas son mucho mayores en organizaciones grandes que en organizaciones pequeñas. Es decir, que quizás ahí también exista una razón para explicar esto, ¿no? En cualquier caso, bueno, yo creo que son, como decíais, las medidas que se promueven son claramente beneficiosas para todas las empresas. Estoy de acuerdo con ello.
Me gustaría, si puedo, matizar una cosa, es decir, quizá de todo lo que implica el gobierno corporativo, pensando en empresas medianas o en empresas pequeñas, yo me quedaría con el concepto de la transparencia y con el concepto de una información real, porque lo que yo he aprendido es que una persona bien informada es una persona difícilmente manipulable, con lo cual una persona bien informada puede quedar al margen, digamos, de tensiones familiares que nada tienen que ver con la empresa, pero que se convierten en el motor para hacer palanca a favor de alguien o en contra de alguien. Entonces, yo creo que la información, con los canales y con los mecanismos adaptados a la realidad de cada caso, evidentemente, permiten que los que tengan que tomar decisiones, ya sea en una segunda o en una primera generación, lo hagan pensando, bueno, en lo que tienen que tener en cuenta al hablar de una empresa, intentando neutralizar al máximo, digamos, las filias y las fobias que inevitablemente la institución de una familia tiene. Es decir, todas las familias tenemos problemas de relación y esto es algo que va a estar permanentemente presente en el entramado de la empresa familiar. El objetivo es que esto interfiera lo menos posible, porque es inevitable que en algunos casos interfiera. Esto es un poco la síntesis de lo que yo defiendo. Yo quisiera 4 comentarios, Jorge. El primero, sí, es fundamental en toda empresa, pequeña, mediana o grande, el gobierno. Toda empresa tiene gobierno y si no hay gobierno hay desgobierno y la empresa fracasa. En el caso de las empresas pequeñas, muy pequeñas, pues el gobierno y la estructura de gobierno se da un poco de manera más intuitiva y ahí muy probablemente no requieran un consultor ni elaborar complejos estatutos, pero es fundamental lo que dice Mario, transparencia e información. Cuando hablamos de empresas medianas y grandes, es fundamental una estructura de gobierno un poco más compleja, pero debe ser un traje a la medida. Debe ser un traje a la medida. Por eso un buen consultor, como lo es Mario, por ejemplo, pues es un buen diseñador, es un buen couturier, tiene que hacer el diseño a la medida. Yo he visto a Mario asesorando a numerosas empresas mexicanas, a quienes les ha ayudado a armar su gobierno corporativo. Más de 50 empresas mexicanas viven agradecidas con Mario porque les ayudó a armar un buen gobierno corporativo. Ahora, yo quisiera añadir 2 cosas. No basta con armar teóricamente o en papel un buen gobierno corporativo. Son necesarias 2 cosas más. Una, preparar a los miembros de la familia para que puedan funcionar con esa estructura de gobierno corporativo. A veces comenzando por el patriarca fundador, que en algunos casos tiene ciertos rasgos de autocracia y le es difícil adaptarse a un gobierno corporativo. Y eso puede dar al traste en su momento con la sucesión. Y en segundo lugar, no es suficiente armar buenos estatutos para tu gobierno corporativo, sino que es necesario bajarlos a lo jurídico, bajarlos frente a notario, frente a abogados, darle todo el peso de la ley, bajándolo a los estatutos orgánicos de la empresa. Sí, muchas empresas olvidan hacer esto y entonces quedan como buenas intenciones no exigibles. Yo creo que esto es muy importante, esto que dice Carlos. Es decir, al final, si tú como miembro de una familia empresarial, después de un proceso de reflexión más o menos complicado, llegas a una conclusión, no deberías dejarlo como un acuerdo de buenas voluntades. Deberías intentar anclarlo jurídicamente de la forma más segura, con independencia de en qué país estemos trabajando. Es decir, en México hay unas figuras jurídicas, en España hay otras, pero en casi todos los países que tienen la base en el derecho romano es bastante fácil conseguir que los contenidos de los pactos que regulan sistemas de gobierno corporativo tengan un porcentaje de anclaje jurídico muy importante. Puede haber algún tipo de pacto, algún tipo de regla que yo me he encontrado muchas veces donde jurídicamente no son exigibles. El famoso tema de la familia política dentro o fuera, es decir, si alguien pacta que la familia política no va a estar en el gobierno o en la operación, pues eso jurídicamente no se puede anclar. Es más, es absolutamente discriminatorio, ¿no? Simplemente la única alternativa para garantizarlo es no contratándoles, ¿no? Pero en general todo lo demás tiene que estar sometido a un anclaje jurídico que al final garantice que todos vamos a respetar lo que en teoría hemos pactado porque estamos de acuerdo con ello. Es decir, no se trata de obligar a nadie a aprobar algo con lo que no comparte, ¿no? Esto es un poco la síntesis de lo que es la consultoría de empresa familiar.
hay un tema y quisiera yo apuntar una cosa más, y es que estoy completamente de acuerdo con el asunto de la calidad de la información y la transparencia. Y en las empresas familiares también hay un asunto que a veces se pasa un poco por alto y quizás por la forma de ser que tenemos, donde se mezclan empresas, familias, en fin, gestores, propietarios, todas estas cosas. El asunto de la división nítida entre las responsabilidades, entre los roles de cada cual, es algo de lo que no se habla muchas veces con la suficiente claridad. No se formaliza tanto como ocurre en estructuras más grandes, ¿no? Donde está muy reglado el rol de cada cual. En las empresas familiares hay un poco más de mezcla y eso a veces también es fuente de dificultades. Sí, eso es una realidad, ¿no? Lo que pasa es que se debe intentar tender a que por lo menos todos sepamos lo que tenemos que hacer, con independencia del título que le pongamos, ¿no? Pero yo creo que es importante que por lo menos en lo que se refiere a los ejecutivos familiares, bueno, pues que cada uno sepa qué se espera de él y hasta qué punto debe intervenir o no en ciertas decisiones, que no es nada fácil, sobre todo porque el hombre orquesta en la empresa familiar casi siempre hay un hombre orquesta como originario de lo que es una empresa, como fundador o como creador de una empresa familiar, ¿no? Y eso nos lo encontramos aquí en México y en todos los sitios donde yo he tenido la oportunidad de trabajar. Pues, Carlos, sí. Breve comentario, Jorge. Un buen gobierno corporativo requiere en las familias numerosas, en las familias empresarias numerosas, que los miembros de la familia que no van a participar en la administración de la empresa sean también formados. ¿Formados por qué? Si no van a participar en la operación de la empresa. Pues formarlos como buenos socios, como socios eficaces, porque eso también es fundamental. Puede fracasar la empresa porque los socios no están de acuerdo con la administración. Y si el patriarca o los patriarcas se preocuparon por formar a las hijas e hijos que van a manejar la empresa y descuidaron la formación de aquellos que se quedan fuera de la operación, pueden tener un consejo o una junta de accionistas muy disfuncional. Jorge, permíteme que diga una cosa que a lo mejor puede como cerrar el círculo. El que una familia en un momento dado establezca un modelo de gobierno corporativo no quiere decir que ese gobierno corporativo sea inamovible. Lo que yo he aprendido es que cada generación tiene que redefinir su modelo. No es lo mismo una empresa de hermanos que un consorcio de primos. No es lo mismo un modelo de gobierno corporativo para 2 hermanos al 50% que para 4 hermanos al 25%. Entonces, que nadie piense que esto lo hemos escrito con sangre y evidentemente es inamovible, en absoluto. Es decir, hay que adaptarse fundamentalmente a lo que venga a nivel de siguiente generación, porque las situaciones cambian y cualquier acuerdo familiar, precisamente para hablar del tema de la implementación jurídica, tiene que tener el respaldo de los socios, que al final, no nos olvidemos, son los dueños de la compañía, ¿no? En el libro hacéis referencia en un capítulo a la dirección, ¿no? de la propia compañía que hablabais ahora poniendo ejemplos, si está bajo un miembro de la familia o alguien externo, ¿no? Una persona ajena, un profesional que no guarda relación o no tiene, pues eso, ¿no? Sangre propiamente de la familia que gobierna o que dirige la compañía, muchas veces, ¿no? Esa llegada de un profesional externo si queréis, luego vamos al detalle, pero quizá la primera pregunta va a ir más focalizada a la llegada de un profesional externo al máximo puesto de responsabilidad, ¿no? Probablemente al consejero delegado o al presidente de una compañía familiar por decisión de la familia, del consejo familiar. Muchas veces no es fácil, o yo diría a priori sin conocer no en muchos casos, pero me imagino que no es una tarea ya digo, pues sencilla. Y probablemente el éxito o no pues va a estar condicionado por muchos factores, entre otros el nivel de compromiso que hablabais ya, la involucración de la siguiente, bueno, de esta empresa, de este perfil en la compañía, la buena o mala relación que puedan tener los miembros de la familia entre ellos o la buena o mala relación con la persona que entra, ya digo, como externo a esa compañía, incluso el mayor o menor grado de estructuras de gobierno corporativo que comentabais recientemente. Jorge, por empezar contigo, en este tipo de procesos en los que aparece o es fichado o incorporado un profesional externo a la familia,
¿Cómo en tu experiencia ves que esto tenga algún tipo de ventaja, algún inconveniente para la compañía, para la familia? Y si lo ves como una opción, bueno, yo creo que podríamos decir como viable o incluso a valorar, ¿no? Por las empresas familiares el poder incorporar savia nueva, ¿no? Quizás alejado de la familia porque pueda profesionalizar, pueda enriquecer o no la compañía. Bueno, a ver, creo que hay, esa es una pregunta muy interesante para las compañías, ¿no? Porque es una duda en todas ellas. No me gusta a mí, en primer lugar, sí que quisiera decir que no me gusta cuando se habla de, porque generalmente en foros a esto se le refiere como la profesionalización de la empresa familiar, de tal manera que si uno rasca un poco, pues podría inferir o deducir que cuando las empresas familiares son dirigidas por familiares, pues no están profesionalizadas, ¿no? Y yo creo que eso es un poco injusto. Desde luego, si uno atiende a la pregunta desde una óptica puramente estadística, hay que aceptar que ninguna empresa del mundo debería de estar dirigida por familiares, porque entre 7.000 millones de personas siempre va a haber uno mejor que tú para ocupar ese puesto, incluso el del holding, cualquiera de los puestos. Pero entonces probablemente no serían empresas familiares. Entonces, es un asunto que admite todo tipo de respuestas y de consideraciones en función de la situación, lógicamente. Yo me quedo con que si hay algún miembro de la familia que siente verdadero interés por estar en la empresa, es competente, que ha sido formado, que está formado en los valores del esfuerzo, del rigor, del trabajo, del compromiso, del respeto, etcétera, creo que el hecho de que sea parte de la familia es un activo que debe de ponerse en valor, porque la confianza es una cosa muy importante y el compromiso o esfuerzo, seguramente, que una persona de la familia esté dispuesta a desplegar, pues no digo que no lo haya fuera, pero no lo sé, no lo tengo tan claro eso, no lo tengo tan claro. Ya me cayó, dejo paso a los demás. No, yo estoy completamente de acuerdo contigo. Es decir, yo tengo la sensación que los de fuera no son necesariamente mejores que los de dentro. A mí tampoco me gusta nada hablar de profesionalización de la empresa familiar, entendiendo como tal que venga un director o un CEO externo. Lo que sí está claro es que o sea, no hay ningún estudio, o por lo menos yo no conozco ningún estudio que te demuestre que funciona mejor un profesional externo que un miembro de la familia. Lo que sí he aprendido, y además tuve la oportunidad de ver un estudio de la London Business School que planteaba algunas cosas, que funcionaban algo mejor las empresas familiares que estaban dirigidas por un miembro de la familia cuando este no era el mayor. ¿Qué quiero decir? No quiero decir que los primogénitos sean menos inteligentes. Lo que quiero decir es que la tendencia de los fundadores es ver al hijo primogénito varón como el potencial sucesor natural. Y esto a veces hace que otras personas más jóvenes de la familia, que pueden tener más ganas, más talento, más capacidad, no sean candidatos al proceso de sucesión, ¿no? Pero estoy completamente de acuerdo contigo con que los de fuera no necesariamente son mejores que los de dentro. Y además hay otro dato importante. Hay un montón de estudios que te dicen que la vida media de un ejecutivo en una empresa familiar al máximo nivel está entre 5 y 7 años, porque suelen cambiar, porque se encuentran con un techo, es decir, ya no pueden llegar a más. Entonces, tú poner toda la gestión de tu compañía en manos de una persona de fuera, que es muy probable que en 5 o 7 años se marche y se marche a la competencia, es un tema que hay que valorar con muchísimo cuidado, ¿no? A la hora, simplemente desde un punto de vista estratégico. Quizá como conclusión, yo diría que hasta tercera generación la tendencia es que siempre haya o casi siempre haya un miembro de la familia al frente de la compañía. A partir de una empresa de tercera, cuarta generación, el modelo que yo he visto que es más pacífico, no que funcione mejor, es optar por un profesional externo. Porque ser el CEO de un corporativo en el que tengo 25 socios que son mis primos, tienes que ser extraordinariamente potente para que eso lo puedas manejar, ¿no? Porque al final tus logros se valorarán relativamente, pero te van a señalar mucho por tus fracasos. Pero repito, o sea, yo no creo en absoluto
que las empresas familiares no sean profesionales y que los de fuera lo hagan mejor que los de dentro, en absoluto. Simplemente hay tendencias, ¿no? Y a partir de cuartas, quintas generaciones, yo he visto más profesionales externos al frente que miembros de la familia, pero simplemente es por un tema de que nadie quiere lidiar ese toro, ¿no? Carlos, en tu opinión, incluso añado una pregunta extra a esta que os planteo de la incorporación o no de personas o profesionales, digamos, que no están vinculados a la familia. Si en vuestra experiencia veis valor en el caso, por ejemplo, que un profesional, o sea, un miembro de la familia en un momento determinado forme parte de la compañía familiar, salga de ella, comienza a trabajar en una compañía distinta de la de su origen familiar y luego vuelva. ¿Cómo veis o si habéis detectado algún caso concreto que es más enriquecedor o si aporta más valor el iniciar su carrera, el propio familiar dentro de una compañía, salir o participar, por ejemplo, en una empresa de la competencia o dirigida por otro tipo de profesional? ¿Cómo veis también esa dualidad? Quizá no llegar al extremo ese que comentáis de profesional o no profesional, porque efectivamente ambos casos son profesionales, obviamente, por descontado, pero un poco también, sin vuestra experiencia, ¿cómo veis ese quizá paso o ese, breve incursión en la familia, salida y entrada, sin vuestra experiencia? ¿Eso lo habéis notado que es enriquecedor o no? Carlos, te cedía el turno de pregunta. Sí. Contesto a las dos preguntas, Jorge, implícitas en tu comentario. ¿Experiencia fuera de la empresa familiar? Sí, definitivamente sí. Desde mi punto de vista es un rotundo sí, la respuesta sí es recomendable. En el 2008, en una encuesta que hicimos con poco más de 400 empresarios medianos y grandes a los que entrevistamos, nos encontramos con que el 32% de las empresas familiares exigían que los hijos tuvieran experiencia fuera. 8 años después, en el 2016, nos encontramos con que este porcentaje había subido al 55%. Y en el año de 2020 nos encontramos con que más del 60% de las empresas familiares consideran útil la experiencia de los hijos fuera de la empresa. Recuerdo yo una frase que nos dijo Carmen Cordón. Ella y Ignacio Jiménez, su esposo, son los dueños de esta cadena de hoteles Hidden Away Hotels, y creo que acaban de abrir el hotel inglés en Madrid hace algunos meses. Ella nos decía, definitivamente, sí, yo quiero que mis hijos trabajen fuera porque el pan ajeno hace al hijo bueno. Yo creo que este es un buen consejo. Sí, que trabajen fuera, pero no con tu compadre o en la empresa del hermano, donde siguen siendo hijos o consentidos. Ahora, con respecto a la presencia de un director general externo o de un CEO externo, esto se da cada vez con mayor frecuencia en las empresas familiares, especialmente las empresas familiares medianas y grandes. Y quiero citar la experiencia en una entrevista que tuvimos con Joaquín Uriac, el presidente de Laboratorios Uriac, hace 2 años. Nos decía que él definitivamente es partidario de tener un director general externo. Él lo tiene, un CEO externo en su empresa, pero nos decía, tengan cuidado porque en el 80% de los casos, según investigaciones del Instituto Witten de Alemania, instituto que investiga empresa familiar, en el 80% de los casos la primera experiencia no es exitosa. ¿Y por qué no es exitosa? ¿Porque hayan elegido mal al candidato externo? No necesariamente, sino porque la empresa tiene que habituarse, sobre todo cuando trabajan miembros de la familia en la empresa, Jorge, tienen que habituarse a que las decisiones, muchas decisiones estratégicas, aunque sea un líder democrático, pero muchas decisiones estratégicas sobre su empresa familiar las tomará un externo. Un alto ejecutivo de una empresa mexicana a la que yo tuve oportunidad de auxiliar porque había un poco de problema con el nuevo director general, me decía, ¿y por qué de tomar órdenes de este que ni familiar es? Esa es la mentalidad en muchos de ellos, ¿no? Entonces es necesario para que tenga éxito un director general externo que la empresa se adapte a su presencia. Rosa Tous
CEO de la empresa Tous, que todos conocemos, la empresa de joyería, nos decía, mira, no es fácil. Y ella trabaja en la empresa. Entonces, como jefa de la empresa, pues es jefa del director general. Pero como trabaja haciendo algunas tareas en la empresa, el director general es su jefe. Y esta es una situación difícil, ¿eh? Estoy poniendo un caso muy complejo. Y Rosa nos explicaba, esto se resuelve con comunicación y humildad. Entonces, director general externo, yo diría la conclusión del principio debe ser, cuando consideras candidatos para sucederte en la dirección general, no te limites a tus familiares. Considera también la posibilidad de candidatos externos, pero eso, si escoges un externo, te obligará a llevar a cabo un proceso educativo con los familiares que trabajan dentro de la empresa. Sí, una última cosa, un poco para matizar. Yo los casos de profesionalización o de llegada de un externo al máximo puesto ejecutivo he visto que funcionaban cuando la decisión estaba previamente muy madurada entre los accionistas. Porque si no se da lo que dice Carlos, ¿no? Al final, yo aceptar órdenes de alguien que no es accionista y que no es de mi familia, pues al final la confusión entre propiedad y gestión es inevitable que surja, ¿no? Entonces yo creo que la clave es que la familia primero decida esa estrategia, si estamos dispuestos a trabajar bajo las órdenes en el día a día de un externo o no, porque puedes traer al mejor ejecutivo que fracasará, porque no le dejarán trabajar. Y esto es más frecuente en las empresas que ya van en una generación avanzada, la tercera, cuarta o quinta. Por ejemplo, Grupo Urrea, una empresa muy prestigiada en México, 5 o 6 mil empleados. La manejan actualmente miembros de la familia de la cuarta generación y lo hacen muy bien, son personas muy brillantes y muy responsables. Pero han tomado el acuerdo de que ningún miembro de la quinta generación podrá trabajar en la empresa, precisamente para facilitar el que la selección se oriente hacia los mejores candidatos. Sí, hay muchos casos en México con esta política. Hay muchos casos con esta política en México, sí, cada vez más. Sí. En el libro, en uno de los capítulos también habláis sobre el reparto de acciones entre los familiares. Yo, más que de acciones, si os parece, plantearía la cuestión de la retribución salarial, porque es un tema, no, quizás es un asunto espinoso, sino de los que más, de aquellos que son complejos, ¿eh? Porque, bueno, normalmente no los economistas suelen hacer referencia, ¿no?, a que el equilibrio del mercado pues requiere que el salario real del trabajador pues sea igual al valor de lo que produce. No sé si en vuestra experiencia, aterrizándolo a la empresa familiar, la retribución de los miembros de la familia se puede apreciar o se puede hacer un diagnóstico diferente según cada caso. Vamos, se me viene a la cabeza el ejemplo de algún tipo de miembro pues que ejerza un cargo, o puede ser director financiero, director general de la compañía y por ello recibe una retribución, pero probablemente algún miembro de la familia no ejerza un cargo, por así decirlo, técnico, pero bueno, lleve el peso o el nombre de la familia y eso pues también de cara hacia afuera, de cara al mercado, de cara a la atracción de posibles clientes o sí, incluso, ¿no?, esa propia presión que puede sentir un miembro con apellidos ilustres que probablemente tanto en México como en España conozcamos, pues también, ¿no?, merezca un reconocimiento, incluso un reconocimiento salarial, y que eso también pueda generar diferencias entre miembros de la propia familia que ellos piensen que también merecen una retribución y si ya lo comparamos con otros profesionales de la compañía que no llevan el apellido, pues también puede generar discrepancias. En vuestra opinión, y comienzo contigo, Jorge, ¿piensas que esto es una cuestión que suele generar problemas en las empresas familiares? Y si lo es, ¿qué solución? Si es que la hay, que quizás es bastante compleja porque no, hablar de dinero, hablar de retribución es complicado, pero bueno, si se puede arrojar luz a este tipo de situaciones, sobre todo, ¿no?, para evitar conflictos internos en la familia, porque ya no es solo a nivel profesional, como contáis en el libro, sino que luego me imagino que también en lo personal habrá cuestiones, ¿no?, que excedan de esa dinámica de la empresa. Me puedo imaginar, por ejemplo, en el caso del fallecimiento de
algún familiar, si hay algún tipo de, ¿no? Pues eso, de reparto pues, sí, de la propia herencia en cuanto a acciones, en cuanto a propiedades. Jorge, ¿cómo lo ves en tu opinión? Pues mi respuesta es que eso es un problema que existe ciertamente en las empresas familiares. Es decir, es frecuente, desgraciadamente, encontrar faltas de concordancia entre desempeños y salarios. Yo creo que en las empresas más longevas eso está resuelto. Conforme se van haciendo mayores las empresas, esos errores que fueron viendo las segundas, las terceras generaciones, lo resuelven y estructuran y, digamos, formalizan las políticas de salarios ajustando desempeños a mercado. Pero yo creo que en las empresas jóvenes ese tipo de situaciones se dan. ¿Cómo resolverlas? Pues yo creo que es muy difícil resolverlas. Se pueden resolver por las malas. Yo he visto casos en donde se ha resuelto por las malas. ¿Cómo es por las malas? Pues te llega una situación muy adversa para la compañía, ¿vale? Y toca hablar de ajustarse los salarios y ese es el momento, ¿vale? Y ese es el momento de hablar de que aquello no está bien y de que, con independencia de que esa no sea la situación que ha dado origen al problema que existe sobre la mesa, pues que es un buen momento para ajustar eso. Es decir, que una buena solución es una mala situación, desgraciadamente. Y otro tipo de soluciones, pues, como digo, depende. Yo estoy en segunda generación, ¿no? Entonces, claro, debería de convencerse al fundador de la necesidad, pero el problema de esto es que son cosas que vienen con inercia en el tiempo. Son cosas que vienen con inercia en el tiempo, son ganancias incrementales sucesivas y al final, pues es muy difícil dar para atrás esas cosas. Cuando necesitas dar para atrás, te has dado cuenta, estás en un momento del tiempo que es complicado. Entonces, llevar esto a la mente del fundador al inicio de los tiempos también es difícil, porque no existe esa madurez corporativa ni esa visión de qué va a ocurrir en el futuro. Entonces, son situaciones muchas veces sobrevenidas, que por eso creo que, en mi experiencia, yo veo que en las empresas más longevas sí que tienen tiempo para ir resolviéndolo, ¿no? Mario, en tu experiencia asesorando a compañías familiares, ¿ves que esto es un problema habitual? O no sé si llamarlo problema aparente en tu caso particular como consultor, si es una cuestión que incluso una vez que comienzas a trabajar con las empresas familiares en otro aspecto, es lo que subyace por abajo. ¿Qué opinión te merece? Mira, yo tuve la oportunidad de asesorar a una consultora española, no puedo decir el nombre, pero que es un referente a la hora de fijar políticas retributivas de ejecutivos, digamos, en el mercado europeo, ¿no? Y esta empresa pertenece a una familia y su know-how es todo el tema retributivo, pero evidentemente había que organizar el esquema familiar. Y aproveché que me enseñaran muchas cosas del modelo retributivo. Y el presidente me dijo una cosa: no hay un modelo retributivo justo, no existe, ni en la empresa pública ni en la empresa familiar. Nunca nos vamos a poner de acuerdo. Yo creo que me merezco más sueldo y mi presidente seguramente pensará que me merezco menos. Eso tenemos que partir con que es una realidad. Lo que sí he visto en mi experiencia trabajando con empresas familiares, que cuando la consulta está vinculada con el tema del sueldo, como muy bien dice Jorge, son situaciones sobrevenidas, tú te has acostumbrado a un nivel de ingresos determinado, el reparto de funciones y de responsabilidades no es igual entre los miembros de la siguiente generación, pero los sueldos son iguales o parecidos, y aparentemente esto cambiarlo puede ser muy complicado. Yo en la práctica me he encontrado que en el momento en que tú sientas, por ejemplo, a una empresa de hermanos, una empresa de segunda generación, a intentar llegar a un acuerdo sobre el modelo retributivo, solemos cerrarlo con un consenso importante entre las partes, siendo conscientes de una cosa, la retribución en las empresas familiares se podría ver desde 3 puntos de vista. Uno sería desde el punto de vista de, oye, yo trabajo mucho y aporto mucho, gano más que el que aporta menos.
Otro, en cierto modo, es una forma de reconocerme lo que yo hago en la compañía, porque no me vas a dar acciones y vas a repartirlo igual conmigo y con mis hermanos. Y hay un tercer factor que es muy importante, y es el factor de la protección. No conozco ningún fundador que quiera que sus hijos o que alguno de sus hijos y, por supuesto, sus nietos no tengan un estatus parecido al que la familia o la empresa familiar ha permitido llegar. En la práctica, ¿qué nos encontramos? Cuanto más arriba estás en responsabilidades, generación de negocio, de valor añadido para la compañía, te van a pagar menos frente al mercado y mientras, cuanto más abajo estés en la organización, te van a pagar más por el modelo de protección. Y esto es algo que o lo aceptas o te tienes que marchar de tu empresa familiar. Probablemente un director general en una empresa familiar cobre algo menos que un director general externo, pero si la hermana del director general es la secretaria, seguramente va a tener algún tipo de retribución o incentivo o forma de compensar ligeramente superior al de una secretaria o una persona de fuera que desempeñara el puesto. Yo no digo que esto sea correcto, simplemente es la realidad. Entonces, a partir de aquí, lo que se trata es de intentar definir qué aportamos cada uno. Y otra cosa muy importante, muchas veces, de primera a segunda generación, está el modelo de la caja única. Es decir, yo como padre te pongo un sueldo, que suele ser bajo, pero cuando te casas te compro una casa. Cuando tienes un hijo le pago el colegio. O sea, una cosa que intentamos hacer nosotros es que todos los miembros de la generación que tienen un conflicto con el sueldo cuantifiquen qué reciben y en concepto de qué lo reciben. Porque si hay una parte de lo que yo recibo que es porque tengo un padre generoso, eso hay que respetarlo, con independencia de que llegue vía sueldo o de otra manera. Lo que sí es importante es que la gente que está tirando más del carro, evidentemente se le retribuya más que el que tiene una posición más relajada. Pero repito, cuando tú pones a trabajar un equipo de hermanos sobre estos temas en una mesa redonda, sin los padres delante, porque muchas veces los que han provocado la situación son los fundadores llenos de buena voluntad y con este afán de protección, las personas suelen ponerse de acuerdo. O sea, el tema parece muy difícil, pero en mi experiencia personal yo nunca he tenido, nunca me he encontrado con una situación donde un proyecto no haya salido bien porque no hemos llegado a un acuerdo sobre el modelo retributivo, que evidentemente hay un antes y un después y como muy bien decía Jorge, cualquier acuerdo nunca puede ser con efectos retroactivos. Eso es algo que yo creo que hemos aprendido, ¿no? Pero a mí no me da tanto miedo el tema de la retribución como aparentemente podría parecer, ¿no? Porque al final se trata de intentar ser lo más objetivo sin olvidar que todos queremos estar protegidos económicamente, ¿no? Carlos. Mira, yo añadiría poco, creo que lo que han dicho es muy exacto. Yo creo que como principio debemos intentar que los sueldos de los familiares sean sueldos de mercado, que sus compensaciones sean compensaciones de mercado. Y hay numerosos despachos que te pueden ayudar a definir qué significa compensación de mercado. Cuando la compensación se aleja mucho del mercado y sobre todo de los ingresos que puestos similares ocupados por no familiares perciben, entonces puede meter mucho ruido y mucha envidia. Ahora, quisiera también señalar que el tema de justicia no debe estar, va mucho más allá de los salarios que se pagan a los familiares que trabajan en la empresa y no debe estar peleado con la justicia. Perdón, no, la justicia no debe estar peleada con la eficiencia y la productividad. Un ejemplo, un hombre tiene 4 hijos, el hijo mayor, un excelente muchacho, empezó a trabajar con el padre y en algún momento el padre le prometió, tú vas a ser el director general de la empresa. Años después ingresaron los 3 hermanos menores y el hermano más pequeño demostró pronto habilidades inusuales, una gran capacidad, un gran talento y el dominio de tecnologías que son necesarias para esta empresa. Además, un gran liderazgo y un gran carisma. El padre se dio cuenta que este muchacho, pues, era un mejor candidato para ocupar la dirección general. ¿Qué hizo? Fíjate, el drama, tu hijo mayor, el hijo mayor, y además al cual ya le habías ofrecido la dirección general, no es el mejor candidato para ocupar la dirección general. ¿Qué haces? Este hombre habló con el hijo mayor y le dijo, hijo, yo tengo un compromiso contigo, pero creo que tu hermano, el más pequeño, por estas y estas y estas razones será un mejor director general. El hijo mayor, que es una gran persona, lo aceptó de buena gana, pero con tristeza.
Y el padre, para hacer honor a la justicia, le dijo, mira, a ti te van a tocar el 40% de las acciones y a cada uno de tus 3 hermanos el 20%. Y de esa manera estoy, de alguna manera, compensando la promesa que no he cumplido porque no te nombraré director general. El hijo menor que ocupó la dirección general tenía nada más el 20% de las acciones, igual que los otros 2 hermanos. Por cierto, el hijo menor tiene un enorme respeto por su hermano mayor y han hecho una excelente mancuerna. Creo que en este caso este empresario supo de alguna manera difícil, pues hombre, hacer magia para tratar de equilibrar entre justicia y productividad sin sacrificar ninguna de las dos. Muy bien, muy interesante, ¿no? El ejemplo que ponías, Carlos, por cumplir el horario en la medida de lo pactado. Os lanzo a vosotros la última pregunta y luego pasamos al turno de preguntas que ya están planteando en el chat. Y invito también a cualquier asistente a que si tiene alguna duda respecto a los temas que hemos ido tratando, que las plantee y en breve se las remitiré a Mario, Carlos y Jorge. He dejado para el final quizá un tema también complejo, pero que es la prueba de fuego, por así decirlo, como contáis en el libro, para todo empresario que dirige una compañía, y hablo de la sucesión en la empresa familiar, dado que este proceso, ¿no?, esta transición generacional, digamos que involucra 3 sistemas complejos: la familia, la administración y la propiedad de la empresa. Empiezo por ti, Mario, si en tu opinión, en tu experiencia, que ponéis varios ejemplos en el libro sobre esta cuestión. De hecho, bueno, hay un capítulo que ampliamente pues está redactado, en el que se dan y se citan numerosos casos entre, pues eso, sucesión de primera a segunda, segunda a tercera, y en el que, ya digo, se detalla bastante este proceso. Pero bueno, yendo a la pregunta, Mario, ¿qué factores o qué factor influye en el éxito o el fracaso de un proceso de sucesión familiar en tu experiencia? Como ya digo, ayudando a empresas familiares tanto aquí en España como fuera en el extranjero, ¿ves que hay, ¿no?, algún tipo de clave para que se lleve a buen puerto, o algún error que hayan cometido habitualmente este tipo de empresas de la sucesión y que sea, no esté de más conocerlo para evitar, ya digo, que esa sucesión lleve pues al empeoramiento de la compañía, incluso a la desaparición? Que puede haber ejemplos en los que, si la sucesión no se lleva a cabo de una manera ordenada, o si hay conflictos internos en este proceso, finalmente pues conlleve a la extinción de la empresa, como digo. Jorge, la pregunta es muy fácil y muy difícil. Yo te la contesto en plan fácil. La sucesión deja de ser un problema cuando las personas se ponen de acuerdo. A partir de aquí, la sucesión es todo un éxito. Lo que yo te diría es que el gran error que yo he visto, cuando un empresario te plantea, yo tengo un problema de sucesión, necesito un plan de sucesión, por fases, delegando, elegir a un sucesor, etcétera, etcétera, siempre lo ven desde el punto de vista de la gestión, de la operación, de quién va a mandar, de quién le va a sustituir, ¿no? Un poco enfocándolo que yo desaparezco el lunes y tú apareces el martes. Eso no suele funcionar bien. Los procesos de sucesión en la gestión que yo he visto que funcionan mejor es cuando hay una cohabitación entre el saliente y el entrante. Otra cosa es cómo nombramos al entrante, ¿no?, dependiendo de que sea una empresa de hermanos, de primos, que eso sería otro debate. Y este modelo de cohabitación solo funciona bien cuando el entramado de las relaciones familiares es bueno. Porque si tú tienes una relación muy deteriorada entre un padre y un hijo, hay que buscar otra alternativa. Pero la casuística es muy complicada, no te puedo dar una respuesta única. Lo que sí que creo que es un error es enfocar la sucesión solo desde el punto de vista empresarial y no abordar en paralelo la sucesión accionaria. Porque yo he conocido casos donde la sucesión en la operación la ha decidido unilateralmente el padre, pues me va a sustituir mi hijo Pepe Pérez, que no está, digamos, aceptado por el resto de sus hermanos, hermanas, socios, y he repartido el capital de manera igualitaria. El escenario que se suele encontrar el señor Pepe Pérez
es que en cuanto el padre no está o no está con la capacidad suficiente, le van a cortar la cabeza. Entonces, al final, el proceso de sucesión debería mirarse desde el punto de vista de la gestión, involucrando al fundador o a la persona que tiene que salir, al resto de socios que van a convivir con el sucedido en la siguiente generación y, desde luego, si es necesario, anclarlo con un esquema de reparto accionarial que no tiene que ser necesariamente igualitario, dependiendo un poco de cuál sea el contexto en el que estés trabajando. Y la base de todo esto es que hay una buena comunicación, porque son temas muy delicados y, además, una vez que los pones a andar y que transmites acciones, esto no tiene vuelta atrás. Con lo cual, tú puedes hacer un plan A y un plan B en lo que es la sucesión en la gestión, pero no un plan A y un plan B en lo que se refiere a la transmisión de la propiedad, ¿no? Ya sea a través de una donación o porque hay un fallecimiento con un testamento. Eso ya no tiene vuelta atrás, ¿no? Entonces, el tema es muy complejo, pero la mayoría de las empresas familiares que se sientan a hablar de ello son capaces de llegar a acuerdos razonables. Lo que pasa es que hay que sentarse a hablar de ello y los padres tienen que estar dispuestos a abrir el melón, como decimos en España, porque a veces es un tema que yo prefiero retrasar porque me implica que tengo que elegir a uno de mis hijos o tengo que decirles que no a los 4 para traer un externo. Y esto son conversaciones muy complicadas. Y no te olvides que este fundador está casado con una fundadora que suele ser dueña al 50% de las acciones con él, porque en las generaciones antiguas la separación de bienes no era la tendencia, y puede también tener sus filias y sus fobias en relación a sus hijos. Y la tendencia es proteger al más débil. Y esto, bueno, pues todo esto hay que manejarlo muy bien para llegar a un esquema sólido entre los que van a llegar y los que se van a ir, ¿no? Carlos, en tu opinión sobre esta cuestión, dado que la obra que habéis escrito, pues hay un capítulo entero dedicado a esta cuestión, que bien es cierto que lo he planteado de una forma, Mario, como si fuese algo simple, pero desde luego tiene, ¿no?, muchas particularidades y casi, ¿no? Me imagino que en vuestra experiencia habéis visto muchos casos que hay que analizar detalle, ¿no? Y empresa a empresa para ver este tipo de situaciones. Carlos, en tu opinión, ¿hay factores que ¿no?, influyen o derivan el éxito de esa sucesión? ¿O en tu opinión, bueno, puede ser que sea más probable que si no se ejecuta o no se resuelven conflictos previamente, pueda ser un fracaso este tipo de transiciones generacionales? Sí hay factores, Jorge, y a los que añadió Mario, yo quiero añadir uno que es muy importante, con el que yo me he encontrado con frecuencia, y es lo que llamamos los temores del patriarca. Pero antes de abordar el tema de los temores del patriarca, déjame nada más dar una estadística muy interesante. Existe en casi todos los países la regla del 30-13-3. 30-13-3 quiere decir que el 30% de las empresas, poco más o poco menos, llegan con éxito a la segunda generación de las empresas familiares. 13% pueden transitar hasta la tercera generación y el 3 o 4% hasta la cuarta generación. Es decir, la sucesión es la prueba de fuego para la empresa familiar y la mayoría no pasa en esta prueba. Por ello, ese famoso aforismo de padre comerciante, hijo caballero, nieto pordiosero, que existe en todos los idiomas, hasta en chino. Yo aquí en el libro menciono la frase, no la voy a repetir, en 5 o 6 idiomas distintos. Entonces, sí es un problema la sucesión. Además de los asuntos que señaló Mario, yo quisiera mencionar uno que me parece importantísimo y que no siempre cuidamos suficientemente: los temores del patriarca. A veces la sucesión no tiene lugar porque el patriarca tiene miedo, o los patriarcas. ¿Miedo de qué? En primer lugar, de que los posibles sucesores no tengan el perfil adecuado o no tengan la preparación suficiente o no les interese. Y ese es otro tema muy importante que quizás ya no haya tiempo de tratar, pero hay que darle libertad a los hijos. Segundo, y más frecuente que el anterior, ¿y qué voy a hacer después? Si yo esto es lo único que sé hacer, trabajar, he trabajado toda mi vida, tengo 75 años, ¿ahora qué voy a hacer ahora que me retire? Y algunos hacen como que se retiran, pero no se retiran. Un empresario del calzado me llamó y me dijo: Carlos, finalmente ya me decidí, vas a estar muy contento, yo soy su asesor. Me dijo: ya nombré director general a mi hijo.
Dije, hombre, qué bueno, te felicito. Pero a los 3 meses me estaba llamando el hijo y me decía, Carlos, habla por favor con mi padre. Me llama todos los días al final del día y exige que con detalle le platique qué hice y qué decidí. Bueno, eso no es retirarse, ¿no? Tercero, la posibilidad de que la sucesión provoque conflictos familiares o con los socios, y de esto ya comentó Mario. Cuarto, perder el control de las decisiones económicas de la empresa y con ello perder su estatus familiar o social. Un empresario americano decía, es que si yo entrego el mando ya no voy a ser más el papá. Y como quiso siendo el papá, se quedó hasta el final y la empresa estuvo a un pelillo de quebrar. Es interesante, Mario y yo nos hemos encontrado con empresarios aparentemente acaudalados y que en el momento de armar el protocolo, una de sus angustias principales es ¿qué prestaciones, qué beneficios voy a conservar? ¿Cuánto voy a ganar? ¿Me van a seguir cambiando el auto cada año? Etcétera, etcétera. Es decir, este es un problema que hay que abordar también. Y el problema de perder estatus en la sociedad. Muchos patriarcas tienen miedo de esto y mejor no se retiran. Hay algunos que lo hacen muy bien. Un empresario de los grandes distribuidores de automóviles en México tiene más de 40 agencias. Se retiró, le dejó la dirección general a su hijo y a su sobrino. Y le pregunté, ¿cómo vas? Me dijo, muy bien. Oye, ¿y no extrañas los reflectores? Le pregunté yo. Me dijo, no, hombre, ¿qué va? Yo voy a todas las reuniones internacionales de las marcas, mientras mi hijo y mi sobrino están trabajando 12 horas diarias. Entonces, hay manera de resolverlo. Un empresario en el altiplano en México se retiró, un hombre muy activo, se estaba tronando los dedos en casa y decidió fundar una universidad a los 80 años. Otro descubrió al fotógrafo que traía dentro y ahora es un consumado fotógrafo, etcétera, etcétera. Es decir, en síntesis, los temores del patriarca pueden descarrilar la sucesión. Cada uno de estos temores tiene una respuesta y una solución. Jorge, al hilo de lo que comenta Carlos y luego si te parece Mario también, abordáis el tema que, bueno, lo indicáis en el libro como que le preocupa a nuestro cliente haciendo referencia a la empresa familiar, pero la verdad que es bastante curioso el concepto del temor del patriarca, porque es verdad, ¿no?, que como cuenta Carlos y Mario, me imagino que en vuestro caso también como consultores, lo habéis encontrado, ¿no?, en vuestra etapa, en vuestro día a día en el trabajo ayudando a empresas. Jorge, dentro de esta transición, ¿no?, de este proceso de sucesión en la empresa familiar, volver a indicar factores o no, o elementos que conduzcan al éxito o al fracaso, y si quieres también añadir algún temor más que pueda tener el patriarca, como indicaba Carlos Núñez. Bueno, yo creo que Carlos y Mario son excelentes cirujanos. Yo soy aquí más bien casi paciente, ¿eh? Es decir, que ellos tienen mucha más experiencia que yo en esto, pero yo os puedo contar más que todo lo que sé de cirugía, porque no lo sé, ¿no? Pues puedo contar mi caso. Y quizás así aporte algo. Mi padre se murió hace 4 años, en el año 16. Tenía 68 años. Era una persona terriblemente activa, con una capacidad de trabajo intelectual enorme. Nuestra transición fue una transición muy suave. Y fue una transición muy suave porque él entendió muy pronto, él empezó a hablar de la sucesión en el año 2008. O sea, 8 años antes de morirse. ¿Y qué hizo? Pues empezó a tantear el terreno. Es decir, lo primero que hizo fue valorar si de fuera o de dentro. Él tenía su propia opinión, pero consultó a todos los de dentro. Nuestra empresa son 70 profesionales aproximadamente. Y hay gente que ya lleva muchos años ahí dentro, ¿no? Entonces, consultó desde la gente de base hasta los pata negra. Se fue formando su opinión sobre si dentro o fuera. Cuando la tenía, propuso su candidato y tanteó, digamos, tanteó todo el mercado antes de hablar conmigo. Es decir, que no vino a mí a decirme que quisiera que fuera yo sin tener certeza de que iba a ser plenamente aceptado en todos los niveles.
Esto le llevó mucho tiempo. Y implicó decisiones durísimas por parte de él, de sentarme a mí y a mis hermanos. Yo soy el segundo de 3 hermanos. Para poner las cosas pues negro sobre blanco. Es decir, oye, cuando yo no esté, esto va a ser así, y así, y así, y así, y así, ¿no? Y claro, eso implicaba hablar un poco de todo, implicaba hablar de las estructuras de gestión, pero también de los patrimonios, de las acciones, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que la moraleja que yo saco de ese proceso, que fue bien hecho a mi modo de ver, fue muy bien hecho. Es que, como bien decía Mario, y como Carlos decía que hay un temor del patriarca, es clarísimo que eso existe. Y eso lleva mucho tiempo resolverlo. Y Mario decía que es necesaria comunicación. Es lo esencial. Porque yo creo que lo que ocurre, yo he conocido muchos otros casos, aparte del mío, y he visto que tratan de resolverlo todo con papeles, no hablando. Es decir, dejándolo todo documentado para cuando yo no esté, que se resuelva el lío solo. No, papeles no van a resolver lo que no hayas resuelto tú en vida. Es mucho más fácil y más duro también resolverlo en vida porque tienes que poner las cartas boca arriba y explicarles a tus hijos realmente lo que piensas de ellos, de todos y cada uno de ellos. Y no solo a tus hijos, al resto de personas, porque la empresa no son tus hijos, ¿no? Hay proveedores, hay clientes con los que también habló, hay consultores externos con los que también habló, la propia gente de la compañía, ¿no? Entonces, para mí, la forma de resolver esto, claro, lo que pasa que esa es la situación ideal de una persona que se lo enfocó con mucho tiempo, como digo. Él sabía que eso era un problema y utilizó 8 años. No sabía cuándo se iba a morir, pero empezó con 60 años. Entonces, la comunicación. Me quedaría con la comunicación. Muy interesante y desde luego, ¿no? Pues refleja un ejemplo práctico, como comentaba Jorge Suárez, que ha vivido, ¿no?, en primera persona este tipo de procesos. Si os parece, ya doy turno o pasamos a las preguntas de los asistentes y comienzo por una que plantea Chus de Miguel, que te la dirige a ti, Mario, en concreto, pero incluso creo que se puede abrir al resto porque es bastante interesante. Por lo siguiente, comenta Chus de Miguel que en estos momentos que vivimos de crisis y que viene por delante, ¿no?, un proceso de cambio y que va a afectar fuertemente a las empresas, si consideras, Mario, y consideráis también el resto, un buen momento para que las empresas familiares pues establezcan ahora o se planteen implementar su gobierno corporativo, planes de sucesión, o creéis por el contrario que quizás es preferible aplazar esta serie de decisiones un poco por la incertidumbre, ¿no?, que está generando esta crisis. Quizás por simplificar, momento de crisis para acotar o tomar decisiones o esperar a que pase el temporal para, ¿no?, arrojar luz a todo este tipo de cuestiones. Mario. Vamos a ver, si tienes un incendio declarado en casa por la situación COVID o contexto económico, lo que tienes que hacer es dedicarte al 100% a resolver esta situación. Pero lo que sí que es cierto es que cuando nos encontramos con situaciones como la actual, es un buen momento para hacer una reflexión estratégica, porque al final la situación que tenemos hoy en día nos está poniendo a todos a prueba, a los accionistas activos, a los pasivos, a los profesionales externos, a los clientes, a los proveedores. Entonces, mi recomendación es que estos temas se aborden cuando tenemos una cierta tranquilidad, o mejor dicho, una intranquilidad controlada. Pero si tenemos una situación extremadamente difícil en la empresa, mi recomendación es que se centren en la continuidad o en la supervivencia para luego, a partir de un determinado momento, reabrir los temas que se tienen que pensar. Lo que sí que es cierto es que nosotros hemos tenido clientes que estaban en una situación puramente preventiva o clientes que han venido a nosotros porque tenían una situación tan conflictiva en lo empresarial o en lo familiar que les daba un poco igual, es decir, resolver el tema era la base de la continuidad. Pero entonces, yo siempre digo que tenemos que tener un cierto contexto de tranquilidad porque los temas que se van a abrir no son fáciles, ¿de acuerdo? ¿Vale, Carlos? Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que ha señalado Mario. Si estás viviendo una crisis fuerte, atiende tu crisis, pero no postergues mucho tiempo el asunto de la estructura del gobierno familiar. Jorge, ¿en tu opinión? Nada que aportar, completamente de acuerdo con ellos. Es decir, es una cuestión de prioridades, ¿no? Muy bien.
Otro asistente, Daniel Baños, plantea una doble pregunta. Empiezo por la primera y comenta lo siguiente, que todos estáis de acuerdo en que por regla general es más difícil que se implique un profesional externo que un profesional miembro de la familia. ¿Entiende este asistente que esa es la conclusión a la que llegáis o por el contrario es una interpretación que hace Daniel? ¿Dificultad o no a la hora de que se adapte o se implique un profesional miembro de la familia? Empiezo por ti, Jorge. No, mi conclusión es la contraria. Mi conclusión Vale. es la contraria. Mi conclusión es que las posibilidades que tienes de encontrar a una persona con talento para ocupar un puesto de responsabilidades altas en tu organización fuera de tu núcleo familiar son infinitas frente a la posibilidad que tú tienes de encontrar eso en tu casa. Pero si seguimos con ese razonamiento, ninguna empresa familiar tendría un miembro familiar al frente de las empresas. Y entonces, pues ya no sé si serían empresas familiares, porque la empresa familiar, la definición es por capital, pero yo creo que también hay mucho. Entonces, mi conclusión es que si dentro de tu familia existe una persona con voluntad de continuidad, que quiere continuar con lo que tú has hecho, y esa persona es solvente, técnicamente hablando, está formada, ha estado por el mundo, está preparada para esforzarse, para trabajar, para comprometerse con un proyecto de largo plazo, para aceptar muchas cosas duras, para tener dificultades en su familia y tensiones y problemas familiares, además de los empresariales, si eso lo tienes dentro de casa, mucho mejor lo de casa. Esa es mi conclusión. Pero estoy de acuerdo que eso sucede más bien en momentos tempranos de las edades de las compañías. Conforme las compañías se van haciendo más mayores, eso es mucho más difícil. Yo querría apuntar una cosa, Jorge. Es decir, no quiero que se transmita la idea de que un profesional externo no puede tener éxito en una empresa familiar. Simplemente yo creo que uno de los condicionantes es que previamente esta decisión, que es sensible, esté aceptada por los jugadores de la familia que van a interactuar con él. Porque si no, luego la puesta al día va a ser complicada, ¿de acuerdo? Pero no hay, o sea, es decir, es que no hay una receta única. Es decir, yo conozco casos de empresas familiares con muchísimo éxito con profesionales externos, empresas familiares con muchísimo éxito dirigidas por un familiar político en contra de todo lo que dicen los libros, con lo cual yo creo que no hay que tener ahí una idea preconcebida. Lo importante es que la llegada del externo esté aceptada por los accionistas, sobre todo los que van a interactuar con él, y que entiendan por qué se toma esa decisión. Para mí es la clave. Muy bien, pues la verdad que es una charla muy interesante e invito a todos los asistentes al webinar que compren la obra, que compren el libro. Antes de cederos el último turno de palabra para despedir la tertulia, también quería agradecer a la Fundación Confemetal la edición del libro y la divulgación de la obra. Si estáis interesados, en la propia página web de la Fundación Confemetal se puede adquirir el libro, así como en otras también páginas habituales a través de Internet. O sea que si queréis un poco indagar más en todo lo que han comentado Carlos, Mario y por supuesto Jorge, que dando su visión también como empresario y como presidente de EFAS, lo podéis encontrar. Si os parece, una breve intervención de cada uno y ya cerramos la presentación. Empiezo por ti, Carlos. Yo le diría a los empresarios familiares, la sucesión es tu último gran proceso, tu última gran decisión. Tienes que hacerla con mucha generosidad y con mucha humildad si quieres que tu legado perdure. Pero no es nada más de buena voluntad. Se requiere seguir todo un proceso. Una buena sucesión no es un suceso, es un proceso. Y es un proceso que debe iniciar 10 o 15 años antes de la elección del sucesor. En el libro yo propongo un proceso de 10 pasos, que hay que seguirlo cuidadosamente, preferentemente con la ayuda de un buen consultor externo que te ayude durante todo este proceso y que te va a ahorrar mucho dinero. Jorge. Pues
concuerdo mucho con lo que dice Carlos, como decía cuando describía mi propio caso. Yo creo que la sucesión es algo, no es algo que un día haces on y comienzas a pensar en ello. Yo creo que el mismo día que asumes un puesto de alta responsabilidad en una organización, ese mismo día, el mismo día que tú sucedes, ya comienzas a pensar también, deberías de empezar a comenzar a pensar en tu sucesión, porque es un proceso de observación día a día. No es un asunto que digas, oye, me lo voy a programar para resolverlo la semana que viene. No. Es un asunto de muy largo plazo, de muchas conversaciones con muchas personas, etcétera. Es decir, que me quedo con ese largo plazo. Bueno, yo creo que hay poco que añadir. Quizá lo ampliaría más aparte del tema de sucesión. Yo creo que cualquiera de los desafíos que están publicados en la literatura sobre los problemas que tienen las empresas familiares, si somos capaces de sentarnos a hablar con orden, con respeto y con rigor en torno a una mesa redonda, los protagonistas, digamos, de esta película, es muy factible que la mayoría de estos temas se llegue a una solución razonablemente buena para la empresa y asumible para la familia. Es decir, yo creo que no hay que tener miedo a estos temas y desde luego solos no se solucionan, simplemente se quedan ahí latentes, y la base de todo esto, como comentaba Jorge, es bueno, tener una buena comunicación y si no somos capaces de tenerla, buscar algún tipo de ayuda externa o mediación, pero al final los que tienen que resolver el problema son los accionistas o los futuros accionistas, porque al final los consultores entramos y salimos, ¿no? Es decir, no convivimos eternamente ni con la familia ni con el cliente. Pero sentarse a hablar de temas que a priori son difíciles, con orden y con respeto, puede ser la primera regla del juego para alcanzar una solución, digamos, satisfactoria para la mayoría, ¿no? O en la mayoría de los temas, ¿no? Yo siempre digo que un buen acuerdo familiar es un acuerdo en el que el 80% me gusta a mí y el 20% no me gusta a mí, pero sí le gusta al resto, con lo cual llegamos a una especie de teoría de equilibrio de poderes, ¿no? Que es al final lo que hay que poner sobre la mesa, con la idea de que no está escrito con sangre, es decir, pueden darse situaciones distintas y contextos nuevos que cada cierto tiempo implican la necesidad de revisarlo, actualizarlo y si hay circunstancias extraordinarias, incluso, ¿por qué no excepcionar la aplicación de una regla en la que a priori todos estábamos de acuerdo, ¿no? Muy bien, pues excediéndonos un poco en el tiempo que habíamos acordado en la convocatoria, muchas gracias Jorge Suárez, a EFAS, por participar en la presentación del libro. Carlos, muchas gracias también por la presentación y enhorabuena, ¿no? por esta magnífica obra. Mario, decir lo mismo, gracias por participar en la presentación y mucho éxito en la obra que habéis participado. Volver a repetir que se puede adquirir por internet en la página web de la editorial de la Fundación Confemetal. Y nada más, gracias también a los asistentes por haber estado detrás de sus pantallas. Nos hubiese gustado, en la medida de lo posible, hacer una jornada presencial para presentar el libro, pero bueno, por circunstancias obvias nos hemos visto obligados a hacerlo de manera telemática. Sin más, nos despedimos, que tengáis una buena tarde y nos vemos. Hasta luego. Gracias a todos. Buenas tardes. Un saludo.